Dios bendiga, Dios te bendiga. Hoy estamos aquí, viernes 30 de agosto del 2024, porque cada rato digo 2023 y el técnico no me corrige. Así es que esta clase número 26, titulada Refugio en la presencia de Dios, cerramos ya con nuestro currículo de la unidad 4 de este tomo 8. Con el favor de Dios, entonces en la próxima lección se comenzará el nuevo currículo. Pero ya hoy cerramos. Vamos a hablar de este Salmo 91 y al finalizar de esta clase, después de la oración, te exhorto a que te quedes para que responda a 8 preguntas de escoge que estaré presentando, que resume lo que hemos hablado en estas semanas, en estas pasadas semanas de esta unidad. Amén. Oramos. Padre Santo, Dios bueno, te doy gracias por este tiempo, por esta oportunidad que tú nos concedes de nuevamente conectarnos y tomar un tiempo, Señor Jesús, de nuestra agenda, hacer un alto para escudriñar tu palabra, para estudiarla. Que la misma, Señor Jesús, encuentre cabida en nuestros corazones y haga efecto, Señor. Reconocemos y entendemos lo que tu palabra dice, de que tú la envías, Señor amado, y no regresa a ti vacía, sino que se cumple el propósito por la cual tú la envías. Te doy gracias por tu palabra y por esta oportunidad y bendecimos a cada oyente en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces, ya les dije, el título es Refugio en la presencia de Dios en el Salmo 91. La verdad central dice que la presencia de Dios es un lugar de refugio, fortaleza y liberación para el creyente. Este Salmo 91 es uno de los salmos más bellos y reconfortantes que nosotros encontramos en el libro de los Salmos, en la Biblia. Este salmo es anónimo y yo veo las pantallas que me estás distrayendo, técnico. Me estás distrayendo, no me tengo que preocupar. Ay, se me está cayendo el moño. Discúlpeme. Oh, wow. Bueno, me está cayendo el moño. Este Salmo 91 es uno de los salmos que nos reconforta, nos da fortaleza, como ya vimos en la verdad central, que es donde encontramos para nosotros refugio, fortaleza y liberación. Los estudiosos de la Biblia no están seguros en calificar a este salmo como el autor a Moisés, como darle la autoría a él, pero aunque no pueden decir con certeza, la mayoría pueden concluir y pueden llegar a acuerdo de que sí es Moisés el autor del Salmo 91 debido al estilo literario y las similitudes que hay en otros pasajes del Pentateuco, o sea, el tipo de forma poética o el estilo del lenguaje como lo hace. Así de la misma manera como en el libro de Hebreos, no se puede decir, no dicen con certeza que fue Pablo, pero sí se le otorga a Pablo como el autor del libro de los Hebreos por el estilo y en la forma en que es escrita. Ahora, conociendo, o sea, el autor, si es anónimo o si es Moisés, no tiene tanta importancia como la influencia o el significado o el impacto de este salmo en nuestras vidas. En este salmo, como un himno, habla y exalta la confianza que tiene el salmista, el autor, y cómo exalta la protección de Dios en las diferentes maneras, en cómo lo experimentó en su vida. Nosotros, como de la misma manera, hay momentos que llegan a nuestras vidas que nosotros mismos
no podemos encontrar o anhelamos tener algún tipo de auxilio o manera de cómo poder lidiar con el estrés de una manera más positiva o más rápida que nos traiga alivio. Y la realidad es que como creyentes, y esto lo puedo decir más como experiencia personal y puedo asegurarlo como experiencia personal, que la manera más efectiva de nosotros encontrar ese refugio o ese alivio para el estrés es estar y buscar la presencia de Dios mismo. Es buscar el refugio en su presencia, en su promesa, en su palabra. Es poder nosotros ir confiadamente delante de su presencia y desnudar nuestro corazón y nuestra alma, exponiéndole nuestras debilidades, nuestros temores, nuestras frustraciones, aquellas cosas que nos pueden causar miedos o dudas o incertidumbres. Nosotros podemos confiar en Dios y delante de su presencia podemos ir y buscar refrigerio, buscar descanso, encontrar respuesta o encontrar la fortaleza para seguir esperando por su voluntad o por su respuesta a nuestra pregunta, a nuestra circunstancia, a esperar una intervención divina al tiempo de Dios. Le dije en una ocasión anterior, en otra de las clases, cuando estuvimos hablando del Salmo 75, right? Estuvimos hablando en una de las clases pasadas de cómo el salmista Asaf estaba tan frustrado de cómo es que veía al impío progresar o al desobediente no sufrir consecuencias y la frustración que muchas veces puede causar en nosotros. Y les expliqué y les testifiqué de cómo los ayunos congregacionales que nuestra iglesia del Calvario han tenido en este verano fueron un escape para mí y fueron una fortaleza para mí. Fue una salvación para mi frustración que por más de 3 años yo estaba experimentando en mi ámbito del trabajo. No tiene que ver nada con la iglesia, no tiene que ver nada con las amistades ni la familia. Simplemente en mi ámbito de trabajo, la presión, el ambiente me tenía tan agobiada y había llegado hasta sentirme tan frustrada como el salmista Asaf. Y este salmo habla específicamente del refugio que nosotros podemos encontrar en la presencia de Dios y cómo yo lo encontré, cómo he podido sentir el alivio, el descanso y a aprender a no preocuparme por aquellas cosas que no puedo cambiar, pero sí asesorarme y asegurarme de que lo que haga, lo que diga, viva, lo que diga, todo debe reflejar que soy hija de Dios y que entiendo y reconozco que Dios tiene el control de todas las cosas. Donde yo pensé que lo que se hablaba o se viraba, distorsionaba las cosas, mi conducta o las cosas que yo decía eran distorsionadas o se usaban en contra de mí o me echaban la culpa, me hacían la culpable de sus malas decisiones. Había tanta presión que lo único que yo podía sentir alivio fue cuando yo me vacié en lágrimas delante de la presencia de Dios. Y la gracia de Dios y el beneficio que brinda el uno presentarse ante la presencia de Dios. Así que como Iglesia Calvario, el día 14 de septiembre es un sábado, estaremos de nuevo en este ayuno congregacional. Y si usted está alrededor de la Iglesia Calvario, obviamente este es un llamado de que no desaproveche esta oportunidad. Ahora tampoco debemos o vamos a esperar para llegar al ayuno, para presentar y encontrar refugio ante la presencia de Dios, pero sí es otra oportunidad que se nos da y aprovechemos. Nuestro Dios siempre está al alcance y en este Salmo 91 vamos a ver cómo el salmista experimentó en su propia vida y cómo es que él exalta a Dios en este himno de adoración por lo que ha vivido, esperando que este salmo nos ayude a nosotros, nos dé el mismo aliento. Vamos a comenzar en los primeros 3 versos de este salmo. Dios es nuestro refugio.
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, Dios mío, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. El salmista aquí se dirige a Dios con estas palabras de confianza e seguridad. Perdón, es que tengo cough drop in my mouth. Ok, el salmista se dirige a Dios con estas palabras de confianza y seguridad, reconociendo de que Él que vive bajo la sombra del Altísimo permanece bajo su cobertura y amparo. Cuando Él compara o dice esa descripción de aquel que permanece, de aquel que confía, de aquel que está bajo las alas del Altísimo, ese es el que recibirá la protección y está exaltando y señalando a Dios como su refugio, como su fortaleza y como su protector. Este salmo claramente resalta la idea de que el mismo salmista tiene esa relación íntima con Dios, esa relación que tiene tan cercana y tan apegada a Dios. Es lo que lo hace vivir confiado, es lo que le hace sentir esa confianza de que ha de experimentar la protección de Dios, incluso en esos momentos más dificultuosos y peligrosos que pueda experimentar en su vida. Él está seguro de que la protección de Dios, mientras él permanezca bajo la cobertura del Dios Altísimo, él está confiado de que va a tener la protección aún en los momentos difíciles y peligrosos. Aún el mismo Jesús le dijo a sus seguidores que en el mundo iban a surgir o experimentar momentos difíciles y que cada vez, cada día, la dificultad o la prueba, la persecución aumentaría, donde el desafío hacia el pueblo de Dios continuaría en aumento. Entonces Jesús da esas palabras de advertencia en preparación a su pueblo, las mismas palabras de advertencia para nosotros de hoy día, no como unas palabras que causen temor, de inseguridad, incertidumbre, y esto tampoco debería de como que aumentar nuestro estrés. Al contrario, debe de tomar el efecto positivo, opuesto, que estamos seguros de que ya el Señor nos ha avisado, porque Él mismo fue ya rechazado por el mundo lo ha rechazado a Él. De la misma manera, nosotros que confiamos en Él, sufriremos la misma experiencia, viviremos lo mismo y seremos rechazados, donde recibiremos tiempos de conflictos, de desacuerdos, tiempos duros, desafiantes, pero estamos seguros con su palabra de promesa, porque Jesús mismo dijo: confía, yo he vencido al mundo. Y esa promesa de que mientras nosotros estemos bajo su protección, podemos estar seguros de su cuidado. Mientras estemos bajo sus alas, podemos estar seguros de su cuidado. Ahora, esta es la advertencia que Jesús le hizo a sus discípulos. Ciertamente, muchos de nuestros hermanos cristianos creyentes a través del mundo han vivido y están viviendo exactamente estas palabras. Han descubierto en su propio cuerpo, en su propia vida, lo que es las tribulaciones, las persecuciones y las tentaciones a un nivel que quizás tú y yo aún no hemos experimentado. Sin embargo, en este Salmo 91 nos recuerda que nosotros nos enfrentaremos con tales luchas también por nuestra propia cuenta. En algún momento estaremos experimentando, enfrentando las dificultades, la persecución, la tentación, en algunas dificultades que serán más duras que otras.
En algún momento todos viviremos y pasaremos por eso. Ahora, la aseguranza que hay de que Dios es nuestro refugio en cada situación es la certeza que el salmista habla en su salmo, y es la palabra que tú y yo debemos aprovechar y abrazar y creer. Confiar que esta palabra también es para mí y para ti. Nosotros también podemos estar seguros que encontraremos descanso mientras estemos bajo las alas del Altísimo. El mensaje del salmista es claro, y es que Dios cuida de su pueblo. Su amparo está siempre sobre nosotros como una sombra reconfortante que nos protege de un calor abrasador. Dios es nuestro refugio. Él es el refugio al que nosotros podemos correr en busca de seguridad. Y cuando los peligros inevitables de la vida nos amenacen, Él puede rescatarnos bajo su cuidado protector. Aquellos que confían en el Señor encontrarán refugio y seguridad en Él. ¿Estando dónde? Bajo sus alas, como un simbolismo de cuidado y amor. Sus alas están para protegernos, y esa protección solamente se activa y es beneficiosa cuando nosotros estamos bajo sus alas, cuando confiamos en su protección. Además, se enfatiza de que Dios enviará a sus ángeles para cuidarnos y protegernos en todos nuestros caminos, y esto es a quienes aman a Dios. Esto es es como un cause and effect, causa y efecto. La protección de Dios está, su cuidado está, su amor está, su guianza está, pero es para aquellos que le aman a Él, aquellos que obedecen a Dios, aquellos que permanecen en Él, aquellos que creen en Él. Para ellos es que podemos encontrar refugio, descanso, protección. Los versículos 4, 5 y 6 habla acerca de nuestra parte. El salmista habla de su propia experiencia y comienza a explicarlo o a testificar su experiencia, describiendo usando una serie de ejemplos como simbolismo para caracterizar o para describir el carácter de cuidado, de protección y de amor de Dios. Versos 4, 5 y 6 nos dicen: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni satea que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Comenzando con ese verso 4, miremos para atrás. En este verso 4 comienza a describir una representación de esta cualidad de Dios. Y la forma en que lo describe es como un pájaro cuida de sus crías. Dice, con sus plumas te cubrirá. Y incluso debajo de sus alas estarás seguro. Ahí está comunicando claramente y describiendo esa esencia, ese cuidado, esa sensación de seguridad y esa sensación de calidez debajo de sus alas, ahí acobijado, asegurado, protegido. El versículo 5 y el versículo 6 sigue describiendo ahora cómo esa protección es tan certeza. Le recuerda al lector cuán diferente es la vida debajo de sus alas y de la vida que nosotros podemos tomar por vuestra cuenta. No temerá el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. El verso 6. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día
destruya. Estas descripciones que hay en el verso 5 está hablando de aquello que en nuestras vidas pueden ocurrir, cosas que pueden causarnos temor, cosas que inesperadamente, como hablamos la semana pasada, pueden llegar a nuestras vidas y nos saca de nuestra área de conformidad y que hasta nos podemos perder la fe y la esperanza. Pero en el verso 5 y en el verso 6 nos sigue diciendo que no importa aún lo desconocido, aún en medio de la noche, ni aún el peligro que pueda haber durante el día, sean las armas, sean las crisis, sean las guerras, sea cualquier tipo de crisis que pueda ocurrir en nuestras vidas. Aún incluso en el verso 6 está hablando de pestilencia y está hablando de mortandad. Cuando habla de la pestilencia, puede estar aquí refiriéndose a una enfermedad que afecta al cuerpo al punto de que cause o puede terminar en muerte. La pestilencia, simbolismo o representación de alguna enfermedad o una peste que amenace nuestra fuente de sustento. Por ejemplo, una contaminación del agua que pueda haber en el área donde no se pueda consumir el área, el agua no es saludable y puede causar muerte y peligro, ya que nuestro cuerpo necesita más de agua que de algún alimento. Así es que aquí el salmista incluye el cuidado que Dios tiene sobre los suyos, aún en las crisis, en medio de las dificultades, aún cuando las cosas puedan estar fuera de nuestro control, fuera del control de la ciencia. La protección de Dios, el cuidado de Dios, la seguridad de Dios es para aquellos que permanecen a Él. Tales problemas ciertamente se pueden calificar como desastre. Esta descripción del Salmo del versículo 6 incluye también a cualquier tipo de desastre que podamos experimentar. Sin embargo, nosotros no debemos dejar que nos domine el temor. Nosotros enfrentamos los problemas no por nuestra propia resistencia, no por nuestra propia determinación, o no simplemente porque tengamos unos pensamientos positivos. Esa creencia de que tú piensas positivo y eso se hará realidad. Así es que ninguna victoria nosotros la podamos alcanzar por nuestra propia determinación, por nuestra propia actitud de positivismo o porque somos resistentes. Nada que ver. Nosotros sí podemos enfrentar todos estos tipos de problemas, de circunstancias, de temores, de desastres, de peligro, de enfermedad. Como único nosotros podemos enfrentarlo es con el cuidado amoroso de nuestro Señor Jesucristo, con su presencia en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos confiando en Él, en su cuidado, en su provisión. En el libro de los Evangelios, y no estoy segura si es en Mateo, pero habla acerca de cómo es que Dios tiene cuidado de nosotros, que aún Él cuida las aves de los cielos. Las aves de los cielos no tienen que preocuparse del comer día y noche. Las flores del campo son hermosas y no tienen que preocuparse. De la misma manera se nos exhorta a nosotros que no nos preocupemos, no nos afanemos, no nos estresemos en qué vamos a comer o en qué vamos a vestir, sino que estemos confiados en Dios. Aún en medio de la crisis, en medio de la pestilencia, en medio del problema, nosotros podemos estar seguros y confiados de que Dios cuida de nosotros, que bajo su cuidado, bajo su protección, nosotros podemos estar en victoria. Como sus seguidores,
Él es nuestro gran gozo y podemos encontrar paz. Es posible disfrutar de paz en medio de la tormenta. Es posible estar en tranquilidad mientras el mundo está patadas arriba y están como gallinas sin cabezas para adelante y para atrás. Nosotros podemos estar seguros en el Dios proveedor, en el Dios protector, en el Dios que nos ama. Mira, ya el técnico lo encontró, qué bueno, Mateo 6:26. Al menos estaba bien en el libro. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? Ahora, tampoco estoy hablando que tampoco es saludable tener un tipo de fe ciega. No es simplemente descuidarse y pues esperar que Dios cuida de nosotros. Por ejemplo, vuelvo a este mismo ejemplo y seguiré. Es el ejemplo de este tiempo que pasamos de la pandemia. Como lamentablemente, muchas personas creyentes fallecieron porque adoptaron esta fe ciega. Es como no hicieron de su parte, no fueron irresponsables, para ponerlo así. Quizás fueron irresponsables en no seguir las instrucciones de distanciamiento o procurar en la higiene, sea cual sea la razón. Quizás pensaron, eso a mí no me va a afectar, eso a mí no me va a tocar, la sangre de Cristo me protege, y vivieron una vida irresponsable. O estoy haciendo esto por la causa, o seguían reuniéndose en haciendo actividades, haciendo eventos, pensando que eran invencibles o que eso no le tocaría, o confiando en que su propio sistema inmune era lo suficiente para contrarrestar ese virus. Sea cual sea la razón, lo que te estoy diciendo es que tú y yo aprendamos a ser responsables en nuestra fe. Sí creemos en un Dios poderoso, pero también nosotros debemos de ser realistas, que estamos viviendo todavía en este mundo. Nosotros debemos tener esa seguridad en el descanso que solo Dios puede dar. No depender de nuestras propias habilidades o nuestra propia resistencia, y tampoco de tener una actitud ciega o una fe ciega y ser irresponsable, sino que tengamos ese balance y entender que solamente nosotros podemos encontrar esa paz, ese gozo, esa certeza, esa seguridad, confiando en ese Dios altísimo, de amarle, de ser obediente y permanecer debajo de su protección. Ahora, en estos versículos 7 al 12, en resumidas cuentas, la oposición al pueblo de Dios, desde los tiempos antiguos hasta el tiempo de hoy, la persecución toma diferentes maneras. Tiene muchas formas, y los ataques, la persecución viene de diferentes maneras, diferentes métodos, por diferentes vías. Algunos creyentes, como les mencioné al principio, han enfrentado la hostilidad de amenazas contra sus mismas propiedades por proclamar la fe, por creer en Dios, por creer en el Evangelio, por entregar sus vidas a Cristo. Muchos de nuestros hermanos creyentes a través del mundo han enfrentado y han vivido de una manera tan trágica y tan personal y tan fuerte, más que otro. Han enfrentado la hostilidad que amenaza sus mismas propiedades, el sustento, incluso el bienestar de sus vidas. Para la mayoría de nosotros la hostilidad es menos evidente, que es lo que quiero decir. No quiere decir que es menos importante o que sufrimos menos, pero muchas veces cuando nos damos cuenta y miramos a nuestro alrededor, hay en nuestros hermanos en la fe que sus circunstancias, lo que están atravesando, es mucho más fuerte comparado a nuestra situación.
Y la actitud que muchos nos dejan demostrado es esa fidelidad que a pesar de lo que están viviendo, continúan creyendo en Dios, continúan debajo de las alas del Altísimo, y eso nos alienta a nosotros. Tanto el ejemplo de nuestros hermanos creyentes en otros mundos que viven esta experiencia tan intensa en comparación a quizás muchos de nosotros. A la misma vez que vemos este Salmo 91, podemos nosotros encontrar esperanza y fortaleza, y podemos también experimentar lo que es el refugio en la misma presencia de Dios. El salmista nos recuerda que nosotros no debemos temer a los que nos amenazan, más bien nos exhorta y nos dice que sí podemos confiar en la protección de Dios, y como resultado incluso podríamos nosotros reconocer oportunidades para ministrar a aquellos que quieren perjudicarnos, aquellos que quieren hacernos mal. Es oportunidad también para nosotros evangelizar y bendecirle y darle oportunidad de que ellos conozcan al Dios protector, salvador que nosotros creemos. Es interesante ver la intensidad también en que el salmista sigue explicándolo. En el verso 7, el salmista dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ahí otra vez estamos viendo el número 1000. El número 1000 nosotros estuvimos hablando ya en el Salmo 84, de cómo el salmista decía: prefiero estar un día en tus atrios antes que 1000 fuera de ellos. Estuvimos hablando la semana pasada también de 1000 años, que para Dios 1000 años es como un día. Y aquí estamos viendo otra vez la referencia del número 1000. El número 1000 en el Antiguo Testamento se usa a menudo para significar una gran cantidad o una cantidad incalculable. Así que en esta escena del versículo 7 describe un grado bien intenso del peligro. Caerán a tu lado 1000 y 10,000. O sea, es un número incalculable, es una gran cantidad. Está describiendo un intenso peligro abrumador que puede hasta hacer temblar la fe de uno. Como pueblos de Dios, a veces nosotros sentimos como si nuestros enemigos fueran incontables o nuestras pruebas incomprensibles, y pensamos: cuánto y cuánto y cuánto más, y tanta lucha. Nosotros podríamos a veces querer cerrar los ojos y desaparecernos del mundo, y quisiéramos que lo que nos rodea desaparezca y termine. Pero mira lo que dice en el verso 8. A pesar que en el verso 7 encontramos un ambiente intenso de peligro, de las innumerables pruebas, dificultades, enemigos. En el verso 8, ciertamente Dios habla con seguridad. Ciertamente Dios dice: con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Aquí es otra aseguranza. Vemos una y otra vez las promesas y las aseguranzas que afirman la protección de Dios. Es otra afirmación, otra promesa de que Dios no solo nos protege a nosotros como su pueblo, sino que Él también juzgará a los malhechores. Seamos pacientes como fue el salmista Asaf, donde él entendió y él comprendió, cuando él se dio de cuenta, por poco, yo diría en mis palabras, como que se me fue la mente. Se me fue la mente y por poco se me olvida lo grande que tú eres y lo justo que tú eres, Dios. Que tú tomarás justicia al tiempo correcto. Y aquí en este Salmo 91, verso 8, y verás la recompensa de los impíos, nos está diciendo a nosotros que Dios se encargará de darle la paga al que es injusto, al malvado, al malhechor. Y nuestra disposición es que dejemos
en las manos de Dios a nuestros enemigos. Dejemos que sea Dios el que tome la venganza. Proverbios capítulo 20, verso 22, nos dice a nosotros este consejo. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. También encontramos en Romanos capítulo 12, los versos del 17 al 21, este consejo para que nosotros aprendamos a confiar en la justicia de Dios, en el tiempo de Dios. A pesar de los innumerados conflictos, pruebas, dificultades, desprecio que podamos vivir. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Miremos otra vez el verso 10 de capítulo 91 de Salmos. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esta promesa de salvación, esta promesa de protección, no significa de ninguna manera de que a nuestra vida nunca llegarán pruebas. No está diciendo, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. En ningún momento esta palabra significa que tú y yo nunca experimentaremos dificultad, de que tú y yo nunca experimentaremos enfermedades, de que tú y yo nunca experimentemos peligro, así como ese peligro abrumante y presionante de que nosotros leímos en ese verso 8, en el verso 7, donde dice que caerán a tu lado 1,000 y 10,000, hablando del número 1,000 de la intensidad y de la cantidad. Este versículo 10 no está diciendo, sugiriendo de que tú y yo estamos exentos y no experimentaremos alguna experiencia dolorosa, dificultuosa y quizás aún el mismo peligro. No te engañes. Eso es adoptar otro tipo otra manera de lo que yo le llamo la fe ciega. Lo que sí podemos entender de esta promesa y de esta palabra que el mismo salmista está diciendo, lo que escucha de lo que ve de la protección de Dios, es que solamente por la fuerza que Dios le ha provisto, por la fuerza que Dios nos provee a nosotros podemos estar seguros de que tendremos la victoria. No por nuestras fuerzas, no por nuestro positivismo, como ya lo mencioné anteriormente, es que nosotros venceremos, sino por su propia fuerza cuando lo atravesemos. Cuando llegue el momento, cuando lo experimentemos, podemos estar confiados de que la victoria está segura gracias al poder salvador, al amor y protección de nuestro Dios. Aquellos que le aman, para ellos es la protección. Hay una palabra que nosotros usamos mucho en esta frase y quizás muchas veces la utilizamos para declarar aseguranza, para llenarnos, para empoderarnos, para sentirnos más seguros. Y es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Utilizamos este versículo, lamentablemente, como si fuera una manera de bendecir nuestros proyectos, una manera de decir yo lo voy a lograr, y estamos pensando en algo que me beneficie para mí. Esta fortaleza, esta fuerza que Dios nos da a nosotros, nos otorga a nosotros que confiamos en Él, es para usarse de manera que su reino se expanda. Que lo que nosotros estamos atravesando es para que su reino sea exaltado, para que su gloria, su soberanía sea visto por el mundo, sea experimentado por aquellos que no tienen la esperanza, entiendan que en Cristo hay esperanza, que entiendan que en Cristo hay fortaleza, que entiendan que en Cristo hay refugio, que en Cristo está la victoria. La fuerza que Él nos da no es para nuestros beneficios, no es para nuestros antojos, no es para nuestros logros, es para la gloria y honra eterna de Dios. El salmista nos sigue diciendo y nos está dando esa palabra poderosa de que nosotros podemos estar seguros de que un día, todos estos problemas y todos estos males que vivimos serán juzgados y destruidos. Esto es en el tiempo de Dios. Mientras nosotros esperamos en el tiempo de Dios, esa fortaleza que viene de Dios es la que nosotros habita en nosotros y podemos lograr todo lo que Él espera de nosotros, lo que a nosotros se nos ha encomendado para seguir proclamando las buenas nuevas de salvación. A pesar de los peligros, las enfermedades, las dificultades y las pruebas, la fortaleza de Dios, con su fortaleza, todo lo podemos lograr. Y estamos seguros y confiando que el tiempo llegará donde todo llegará a su fin y será juzgado correctamente como Dios así lo sabe hacer en su soberanía, en su tiempo. Nosotros podemos también estar seguros de que no probaremos esa ira de Dios. La justicia de Dios, donde Él tomará venganza contra los que juzgan mal, donde los malhechores, los desobedientes, los que se rebelan contra Dios serán destruidos. La ira de Dios llegará a esta tierra. Y tenemos la promesa y la certeza en este Salmo 91, como lo tenemos a través de la Biblia, otras promesas de que aquel que mora bajo la sombra del Omnipotente, el que ama y obedece a Dios, con su protección, con su amor, con su guianza, con su fortaleza, no veremos la ira de Dios. Nosotros como pueblo de Dios, le hacemos a Dios nuestro amparo y nuestro refugio. Es que entonces nosotros podremos disfrutar de las bendiciones que encontramos en este salmo, especialmente en el verso 10. No te sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará tu morada. Nosotros podemos refugiarnos en la presencia de Dios todos los días. El verso 11 y el verso 12 dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Desde muy joven, you can get ready with that image. Desde muy joven nosotros, al menos yo, hemos escuchado y todavía la gente lo dice, que hay un ángel de la guarda para todos, que todos tenemos ángeles de guardia y están con nosotros. Pero también yo he escuchado, y ven ahí en la pantalla,
muchos de ustedes, estoy segura, que reconocerán lo que es la mano negra de Azabache. Esta es la mano negra de Azabache, que yo, cuando más pequeña en Puerto Rico, me fijaba que le ponían a muchos bebés en su bracito, en su muñeca, brazalete. Y yo siempre me preguntaba qué era eso, hasta que escuché a la gente decir y no me recuerdo quién fue que me lo dijo, pero siempre sentía curiosidad y entonces escuché en una conversación que esa mano negra de azabache es un amuleto de buena suerte. Y estuve buscando porque no me acordaba cómo se llamaba, pero sí tenía la imagen hasta que finalmente lo encontré. Y es que me puse a buscar en Google qué es eso que le ponen de mala suerte. La cuestión es que finalmente me salió la palabra amuleto, entonces puse amuleto para bebé y salió un sinnúmero de cosas. Lo que quiero decir con esto es que el mundo depende y cree mucho en los amuletos y en los rituales para dar protección y cuidado a sus bebés, o lo usan como adultos algún otro tipo de amuleto que todavía se venden en prenda, pero casi todas son en brazalete. Un amuleto para declarar bendición y para espantar los espíritus malos. ¿Sabes qué? Este asunto de los ángeles de guarda no es un asunto de hadas, de cuentos de hadas, es una realidad. El ámbito angelical es tan real como el ámbito de los espíritus malignos. Encontramos en este Salmo 91 cómo el mismo salmista presenta otra manera u otra forma de cómo Dios protege a su pueblo, cómo Dios protege a los suyos. Usó la comparación de los pájaros bajo las alas del pájaro que cuida y protege a sus polluelos, a sus hijos. De la misma manera, el Señor Dios, nuestro Padre, envía a ángeles que guarden de nosotros. Nuestro amado Dios utiliza a ángeles que ministren y provean cuidado sobre nosotros. Los principados, los espíritus malignos y maliciosos son tan real como los ángeles de Dios son reales. Romanos capítulo 8, los versos 37 y 38 y 39, que es muy familiarizado por todos nosotros, afirma claramente lo que les estoy diciendo de la veracidad de la realeza, de la lucha que hay contra los espíritus malignos y la existencia de los ángeles ministradores, los ángeles de Dios. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Y ahí dice, ¿por medio de quién? No de nosotros, no de nuestra manera de hablar tanto positivismo, no nuestras habilidades, no nuestras experiencias, lo que podamos tener, nuestras riquezas, sino es solamente somos vencedores por medio de aquel que nos amó, quien es Cristo Jesús. Por lo cual estoy seguro, este es Pablo hablando, esa certeza que él mismo también experimentó, él habla desde su experiencia. Y está seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué manera tan maravillosa de que nuestro Dios nos protege por medio de sus ángeles ministradores, que pueden acudir en ayuda al pueblo de Dios
al punto crucial es recordar que esta promesa es restringida, es específica, es clara, solamente aquellos que obedecen y siguen al Señor. Esto no es para todo. Diani, no me recuerdo el nombre de nuestra pastora en Puerto Rico que conocí, que estuvo en el grupo de misioneros en El Salvador. Dianilibeth Claudio, la pastora Claudio. Ella puso en Facebook, que si me ve te saludo, Dios te bendiga. Ella puso en Facebook una publicación la semana pasada, hace poco, y decía algo como la sombra del Altísimo, no me acuerdo ahora. La cuestión es que ella estaba diciendo que el sol sale para todos. I think that's it. El sol sale para todos, pero la sombra es solo para aquellos que habitan bajo la sombra del Altísimo. Algo así. Creo que es así. El sol sale para todos, pero la sombra es solo para aquellos que habitan bajo la sombra del Altísimo. Y este verso 11 y 12 nos deja saber claramente otra manera de cómo Dios nos protege y cómo cuida de nosotros en otro método diferente, pero esto es solamente aquellos que obedecen y siguen al Señor son los beneficiarios de esta promesa. Entonces, ¿qué nos dice Dios con esta clase, con este cierre? En resumen, el Salmo 91 es un poderoso recordatorio del amor, la protección y el cuidado de Dios que ofrece para aquellos que confían en Él. Es un himno que ha brindado consuelo y esperanza a generaciones de creyentes, recordándonos a cada uno de nosotros que en Dios nosotros podemos encontrar refugio y fortaleza. Y quiero leerte en forma de oración personalizada los versos del 14 al 16 del Salmo 91 para cerrar. Quiero que escuches, quiero que estés atento, porque esta palabra y esta oración es para ti específicamente, como también la haré para mí específicamente. Y dice, esta palabra poderosa, este es Dios hablándote, este es Dios respondiendo a tu pregunta, a tus circunstancias, a tu crisis, a lo que estás viviendo. Recordando esta palabra de promesa, como ya lo ha dicho, caerán ante ti 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. La protección está para aquel que habita bajo el abrigo del Altísimo. Es una realidad, es una verdad. Y esa certeza, esa palabra, Dios te está diciendo, yo te rescataré. Aquel que me ama, porque me amas, te rescataré, yo te protegeré. Si confías en mi nombre, te protegeré. Cuando tú me llames, yo te responderé. Yo estaré contigo en medio de las dificultades. Yo te rescataré. Yo te honraré. Yo te recompensaré con una larga vida y te daré mi salvación. Esa es la promesa de Dios para ti. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu protección. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Y ahora quiero leerte estas 8 preguntas. Escoge para cerrar con esta unidad. Son simplemente 8 preguntas. Y las instrucciones son las mismas. La única diferencia que voy a hacer hoy es que en lugar de yo darle la respuesta, no se las voy a dar hasta la próxima semana. Yo te voy a leer cada pregunta, número 1, y hay un party aquí, That's okay si se funde la bombilla esa. De todas maneras. No importa. Aunque se funda en la oscuridad, me ven, me escuchen. Solo que tienen que escucharme.
Yo les voy a dar en esta selección múltiple 1, las voy a leer A, B y C. Usted va a poner el número 1 o el número de la pregunta que yo esté diciendo y su respuesta. ¿Me van entendiendo? No simplemente pongan la respuesta porque entonces no voy a saber la semana que viene a cuál se está refiriendo. Así que simplemente voy a leerle la pregunta A, B y C. Le doy 2 segundos para que escriban su respuesta y entonces me muevo a la otra y así entonces la semana que viene con el favor de Dios, y si Dios lo permite, entonces yo estaré mirando la respuesta y les dejaré saber en la semana que viene la respuesta. Y los hermanos de la iglesia, obviamente, según su respuesta, los veo. Y si no se me va la mente, les traigo su puntuaje en dulce. Número 1, ¿estamos listos? Número 1, selección múltiple. Déjame cerrar aquí. Dice el Salmo 45, que ese fue el primer salmo que nosotros estudiamos en esta unidad. Era un A. Un grito de guerra cuando el ejército salía a la batalla. B. Canto de boda para una pareja real. C. Canto de adoración a Dios. En ese Salmo 45, que fue el primero que estudiamos, este salmo era un A. Grito de guerra cuando el ejército salía a la batalla. B. Canto de boda para una pareja real. C. Canto de adoración a Dios. Número 2. El juicio de Dios sobre Israel en el Salmo 50 se centró en A. Su falta de ofrecer los sacrificios requeridos. B. La intención de su corazón. C. Su fracaso en seguir los 10 mandamientos. ¿Se recuerdan por qué Dios estaba enojado en el Salmo 50 con Israel? El juicio de Dios sobre Israel en el Salmo 50 se centró en A. Su falta de ofrecer los sacrificios requeridos. B. La intención de su corazón. C. El fracaso en seguir los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque se recuerda. Número 3. El salmista en el Salmo 73 tuvo un cambio de actitud. Ese es el que escribió Asaf, que le hice referencia en la clase de hoy. El salmista en el Salmo 73 tuvo un cambio de actitud cuando A. Entró en el santuario de Dios. B. Confió en un amigo cercano. C. Se enfrentó a uno que lo había agraviado. Salmo 73. El salmista se le fue la mente y tuvo un cambio de actitud cuando A. Entró en el santuario de Dios. B. Confió en un amigo cercano. C. Se enfrentó a uno que lo había agraviado, molestado, golpeado, acusado, qué sé yo. ¿Qué sujeto quiere que use? O adjetivo, no sé. Muy bien, 4. La morada en quotations, comillas, la morada de Dios en Salmo 84, 1, en el Salmo 84, verso 1,
se refería al trono del rey. B, al templo de Salomón en Jerusalén. C, al cielo. La morada, recuerden en el Salmo 84 estuvimos hablando. No, porque entonces le di la respuesta. Forget it. La morada de Dios en el Salmo 84, verso 1, se refería al trono del rey. B, al templo de Salomón en Jerusalén. C, al cielo. Ya, no puedo hablarle más nada porque le doy la respuesta. 5. Cada otoño, esto es parte del Salmo 84, cada otoño los peregrinos viajaban de todo Israel a Jerusalén para celebrar A, la Pascua. B, la fiesta de Pentecostés. C, la fiesta de los tabernáculos. Cada otoño los peregrinos viajaban de todo Israel a Jerusalén para celebrar. Si usted pone atención de esta pregunta y no sabe la 4, esto le ayuda. A, la Pascua. B, la fiesta de Pentecostés. C, la fiesta de los tabernáculos. El Salmo 90 fue escrito por, es el que hablamos la semana pasada, la lección 25. A, los hijos o descendientes de Coré, que eran cantores del templo. B, Asaf. C, Moisés. El Salmo 90, creo que tengo un pedacito de chicken wing. El Salmo 90 fue escrito por A, los hijos o descendientes de Coré, que eran cantores del templo. B, Asaf. O C, Moisés. O 7. Esta pregunta. El Salmo 90 comienza con declaraciones sobre qué atributo de Dios. El Salmo 90 comienza con qué atributos de Dios. Esta declaración. A, su santidad. B, su existencia eterna. ¡Ja! ¡Ay, pari! Estamos por terminar. C, su omnisciencia, que todo lo sabe. Estamos casi una más. El Salmo 90 comienza con declaraciones sobre el atributo de Dios. A, su santidad. B, su existencia eterna. C, su omnisciencia, que todo lo sabe. Y la última, número 8, antes que se funda esta bombilla. El final del Salmo 91 promete, que es la lección de hoy, que cerramos esta unidad. El final del Salmo 91 promete A, que Dios protegerá a su pueblo. B, que Dios contestará la oración de su pueblo. C, tanto A como B. El final del Salmo 91 promete A, que Dios protegerá a su pueblo. B, que Dios contestará las oraciones de su pueblo. O C, tanto A como B. Recuerden, pongan el número de la pregunta y su respuesta. Y entonces, con el favor de Dios, les dejaré saber los resultados. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Y confío que esta palabra ha sido de bendición y edificación a cada uno de nosotros. Dios te bendiga. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que esté en este instante. Esta ha sido tu hermana Marilyn Colón, de la Iglesia del Calvario,